Yo quiero ser gaitero. Mi madre era mulata y mi papá un labrador. Mi abuelo un tipo bravo. Tierra y revolución, pelos chicos siempre glayen. No tenemos miedo, tenemos fame. Mi madre era mulata y mi papá un labrador. Mi abuelo un tipo bravo. Tierra y revolución, pelos chicos siempre glayen. No tenemos miedo, tenemos fame. Y tú mucho te metes, y tú mucho te das. Tú sabes de topar, tú sabes de tomar. Ay, tú repugnantín, siempre viendo la gracia. Mucha conchería, mucha falta de ignorancia. Gaitero, yo quiero ser gaitero, gaitero, yo quiero ser gaitero, gaitero, yo quiero ser gaitero. Asturias libre, poder popular. Asturias libre, poder popular. Mi madre era mulata y mi papá un labrador. Mi abuelo un tipo bravo. Tierra y revolución, pelos chigres siempre glayen. No tenemos miedo, tenemos fame. Mi madre era mulata y mi papá un labrador. Mi abuelo un tipo bravo. Tierra y revolución, pelos chigres siempre glayen. No tenemos miedo, tenemos fame. Y tú mucho te metes, y tú mucho te das. Tú sabes de topar, tú sabes de tomar. Ay, tú repugnantín, siempre viendo la gracia. Mucha conchería, mucha falta de ignorancia. Gaitero, yo quiero ser gaitero, gaitero, yo quiero ser gaitero, gaitero, yo quiero ser gaitero. Fin de fría, gaitero. Gonzalo Peláez, gaitero. Gracias mamá, gaitera. Jerónimo Granda, gaitero. García Arias, gaitero. Y viene el gaitero, déjalo pasar. Y tocando una gaita nos queremos bailar, nos queremos bailar, nos queremos bailar. Y viene el gaitero, déjalo pasar. Viene el gaitero, déjalo pasar. Y viene tocando el chascarrachas, ay, el chascarrachas, el chascarrachín. Viene el gaitero, déjalo vivir. Viene el gaitero, déjalo pasar. Y viene tocando el chascarrachas, el chascarrachas, el chascarrachín. Y viene el gaitero, déjalo vivir. Viene el gaitero, déjalo pasar. Y viene tocando el chascarrachas, el chascarrachas, el chascarrachín. Y viene el gaitero, Déjalo vivir. Noche en la ciudad, los rapazos van. Noche en la ciudad, donde ellos están. Noche en la ciudad, a los coches pasar. Noche en la ciudad, les luces reúnen. Todos están bailando. La pista llena fiesta. Métete en el ritmo, sientes la emoción. Hay que desaniciar la tensión, sí. Noche en la ciudad, nada más satisfacción. Noche en la ciudad, sobrevives mejor. Noche en la ciudad, llena de miedo y odio. Noche en la ciudad, viejo llorar. Putes oye.
divertes. Rapazos indie con poco xeito, skins que paten yonkis, la pasma non fai nada. Esto tiene que españar, sí. Noche en la ciudad, los rapazos van. Noche en la ciudad, donde ellos están. Noche en la ciudad, mira los coches pasar. Noche en la ciudad, les luces reúnen. Valió ya, ciudad de mentiras. Valió ya, ciudad de mentiras. Valió ya, ciudad de mentiras. Valió ya, noche en la ciudad. Noche en la ciudad, los rapazos van. Noche en la ciudad, donde ellos están. Noche en la ciudad, mira los coches pasar. Noche en la ciudad, les luces reúnen. Noche en la ciudad, nada satisfacción. Noche en la ciudad, sobrevives mejor. Noche en la ciudad, llena de miedo y odio. Noche en la ciudad, un viejo llora. Valió ya, ciudad de mentiras. Valió ya, ciudad de mentiras. Valió ya, ciudad de mentiras. Valió ya, noche en la ciudad. Valió ya, ciudad de mentiras. Valió ya, ciudad de mentiras. Valió ya, ciudad de mentiras. Valió ya, noche en la ciudad. No se puede tapar el sol, mucho menos con un dedo. No se puede tapar el sol, y mucho menos con un dedo. Hay un lugar en alta mar con una isla que está perfumada. Una tierra que te fai soñar, tierra libre y cubana. Los cubanos sueñen con soñar que esa tierra está libre de males. Sueñen con tener pa' comer, que nadie remane los sus planes. Y contigo daré yo estaré asoleándome en la playa. Y si quieres ahora voy colar pa' La Habana. Y contigo daré yo estaré asoleándome en la playa. Y si quieres ahora voy colar pa' La Habana. La nueva trova va a cambiar el amor de por les libertades. Con todo el sofrito de esa voz navegaré por todos los mares. La gente vaya con este son y riense de la sobreveza. Saben que ahí nada va a cambiar con su amor, la su fuerza. Y contigo daré yo estaré asoleándome en la playa. Y si quieres ahora voy colar pa' La Habana. Y contigo daré yo estaré asoleándome en la playa. Y si quieres ahora voy colar pa' La Habana.
sonrisa lle como la dun neño. Sola en almas te dejaré, desaparecerán esos peligros. Y contigo daré yo estaré, asolejándome en la playa. Y si quieres ahora voy colar pa' La Habana. Y contigo daré yo estaré, asolejándome en la playa. Y si quieres ahora voy colar pa' La Habana. Y contigo daré yo estaré, asolejándome en la playa. Y si quieres ahora voy colar pa' La Habana. Y contigo daré yo estaré, asolejándome en la playa. Y si quieres ahora voy colar pa' La Habana. Cuba libre, libre de miedos. Cuba libre, libre de control. Cuba libre, libre de morrer. Cuba libre, libre de sufrir. Bueno, pues hay no sé de dónde sale. Bueno, no sé qué problemas ahora tengo eco. No sé qué me pasa, que me escucho a mí mismo. Vaya, estamos bien. Eco. A ver. No sé qué voy. Espera un momento, y arranco. Voy con el stream. Porque me estaréis escuchando con eco y tengo que hacerlo de alguna manera. A ver. Desde donde estáis. Habrá que estés. Bien, tampoco. Ahora. Eco. Ahora no. Audio del escritorio. Ahora estáis escuchándome. María, ahora estáis escuchándome. Escúchesme desde el vídeo. Vale, pero es que va con retardo. A ver. Creo que ahora ya está. Bien, ahora está bien. Bueno. Cada día toco un botón nuevo que me... Bien. Bueno, pues empezamos emitiendo aquí desde el Remedio. Ya veis que voy colocando la casa. Hoy cambié ya de sitio porque ya moví la biblioteca de sitio, que eso es mucho trabajo, para los que somos así de yetres, que empezamos, que acumulamos libros sin sentido. Pues cuando fais mudanza, nótase. Y eches en falta igual, dices tú, igual me tengo que pasar al ebook, aunque no sea tan romántico. Bien, pero bueno, ya vamos colocando los cosines aquí, por eso os puse güey Peñamayor, porque lo veo aquí desde la ventana y está hermoso, entonces mira, eso ya puse vos la fotina esta de los praeres en Peñamayor, mira qué guapo tengo un día soleyero. Bien, bueno, güey, ya vos lo puse en el mail y ahora en el no queremos ver la gatina, vale. Bueno, después ya os presento a la nueva habitante de la casa, la gatina que trajimos la semana pasada de Colla de Infiesto. De momento está ahí tranquilina, está echando la siesta.
pero bueno, ya sabéis el poder que tienen los gatinos. Ahora está de moda esa serie Tiger King. Nosotros no podíamos aspirar a un tigre, pero bueno, tenemos una gatina que atigra, que ya lo más parecido que podemos tener. Después ya os la enseño. Y bueno, como os ponía, hoy vamos a tener que hacer un poco con la entrevista que vengo haciendo nes últimes clases. Vamos a hacer ahora más al principio, porque David Guardado, que es la persona a la que vamos a llamar, pues bueno, tenía una reunión precisamente de Reciella, de lo que vamos a hablar, de esta asociación tan prestosa que ya lleva unos años de trayectoria. Bueno, vamos a hablar un poco del funcionamiento, de los orígenes, etcétera, de la asociación Reciella, que supongo que la conoceréis por las muchas cosas que organicen, dedicada a la transmisión generacional de la lengua asturiana. Entonces, bueno, vamos a dedicar un poco primero este primer cachín a Reciella, porque, bueno, contaba llamarlo en 20 minutinos o asina. Entonces, vamos a ver primero, suelen hacer en los últimos años, cuando también el Día de la Reciella, donde se junten todas esas familias que quieren promover la vida, o sea, el uso del asturiano, una vida social y una vida familiar, pues bueno, todos los años organizan un día de la Reciella, ¿no? Y fan un videoclip un poco promocional, suelen contar con gente interesante del panorama asturiano, musical, para ello. Entonces, bueno, vamos a aprovecho y hacemos con este vídeo del último día de la Reciella, que se celebró en octubre, creo recordar, del año pasado, de 2019. Esperamos que este año ya las cosas estén sueltas para que vuelva a haber año de Reciella y no sea de esas cosas que se interrumpieron este año. Pues bueno, vamos a ver un poco y aprovechamos para hacer un ejercicio de poner orella con el tema que salió, y es muy facilín, y un tema y música infantil. Ya sabéis que a mí préstame mucho poner música para guajes, pues todos somos un poco guajes. Entonces, bueno, como también me presta que veáis el vídeo, porque suelen trabajarlo bastante bien. Para este trabajaron con Pablo Quiroga, que es un paisano de los que se suele dedicar a estas cosas del audiovisual en el entorno de la cultura asturiana y del asturiano. Pero bueno, quería aprovechar para hacer el típico ejercicio de rellenar huecos, de la que lo sentimos, Entonces voy a poneros la letra, si agarráis libreta y boli o lapicero, voy a poneros un poco la letra para que teáis un poco al tanto de los huequinos que tenéis que rellenar. Entonces voy a poneros un poco la letra, quito ya la portada, y voy a poneros un poco la letra, Vamos mirando, el léxico que tiene no es demasiado complicado, Pero bueno, apuntáis aunque sea la frase, para que teáis al tanto cuando la sintáis, donde tenéis que rellenar el hueco. Nada más os pido 6 palabrines, en algún caso no son 2 palabras, no una. Vale, pues bueno, vamos con la letra. Préstame por la vida, dicítelo en asturiano, voy a agarrarte de la mano y falate a la orellina, que hay más que el que ves aquí, 7, y el pico más alto está a 8.000 metros de ti, le veréis. Los polos son de... Otra de las cosas que tenéis que rellenar, aunque todo el solín. Y cuando aquí y verano y invierno en otro país. Y a mí, préstame por la vida, dicítelo en asturiano. Voy a agarrarte de la mano y falate a la orellina. Que hay volcanes que a dormir, volcanes durmientes y munches yingües hay, lo menos 5.000. Voilà. Los osos aguanten 5 meses y les duermen xuntes a la vez. Préstame por la vida, dicítelo en asturiano. Voy a agarrarte de la mano y falate a la orellina. Entonces, veis aquí ya los huecos, vais preparando las frases, escribís que hay más que el que ves aquí. Los polos son de... Escribís nada más las frases donde hay que rellenar de qué, porque el texto no lo vais a estar viendo mientras os pongo el vídeo. Vamos a aprovechar para ver el vídeo. Entonces, bueno, eso es un ratín para que lo tengáis apuntado y vamos poniendo entonces el vídeo. Bueno, tengo aquí a María, que está presencialmente, no, está también telemáticamente, pero está en la habitación de Aliao, entonces puedo preguntar si se escucha o no. Puedo ir a cotillar al ordenador de ella a ver si hay algún problema con el sonido, porque esto tiene muchos botoninos, esta mesa de mezcles, y a veces toco de algún que no quiere. Entonces... bueno, si ya estáis preparados, vamos con el vídeo de Préstame por la vida. Voy a quitarme yo, que no tenéis por qué estar viendo la mi cara. Y vamos con el vídeo. Préstame por la vida, si te muy para de la mano,
metros desde ti. Los polos son de hielo aquellos atado solín. Y cuando era muy lleno en otro país, y a mí aguanten 5 meses sin comer y les caparines duermen xuntes a la vez. Y a mí préstame por la vida, dicítelo en asturiano, voy a agarrarte de la mano y jalarte a la orejina. Préstame por la vida, dicítelo en asturiano, voy a agarrarte de la mano y jalarte a la orejina. Préstame por la vida, dicítelo en asturiano, voy a agarrarte de la mano y jalarte a la orejina. Préstame por la vida, dicítelo en asturiano, voy a agarrarte de la mano y jalarte a la orejina. Préstame por la vida, dicítelo en asturiano, voy a agarrarte de la mano y jalarte a la orejina. Préstame por la vida, dicítelo en asturiano, voy a agarrarte de la mano y jalarte a la orejina. Préstame por la vida, dicítelo en asturiano, voy a agarrarte de la mano y jalarte a la orejina. Préstame por la vida, dicítelo en asturiano, voy a agarrarte de la mano, voy a agarrarte de la mano, voy a agarrarte de la mano. Bueno, tenía, y era el audio, el escritorio que estaba puesto, por eso salía el eco. Escuchámosla ahora otra vez, perdona, ahí, cada vez, no sé por qué, ya lo llevaba bien y parece que en las últimas clases está volviendo a complicárseme la cosa, igual y porque yo lo complico también. Entonces, bueno, ya de paso voy a presentároslo porque tenía un poco, también, preparado un poco, ay, aquí tengo la letra entera, no. Pues un poco para que vierais un poco quién lo había hecho, como os decía, y el tema promocional del Día de Reciella, que fue el 8 del año pasado, que fue en el pueblo de Asturias, no sé si de algún seguro que tuvisteis de alguna vez, y los intérpretes que en un presente a los artistas son Muga y el Corín de la Reciella, y la música y letra compuestas por Alicia Álvarez. Como os decía, el vídeo dirigido por Pablo Quiroga, y bueno, luego Juan Tizón hizo la postproducción, ¿no? Bien. Bueno, y está hecho por muchos de los guajes de las familias que formen la asociación, Entonces, bueno, ahora ya, escuchándolo bien, voy a ponérselo otra vez, recordáis las palabras que tenéis, voy a ponérselo otra vez. Bueno, aquí, recordáis las palabras que tenéis que atopar y vamos con ello otra vez. Y igual para corregirlo, vamos a corregirlo después de llamar a David, Después de esta ya llamamos a David, falamos con él y miramos a ver después, lo que teníamos. Entonces vamos con esta última vez del vídeo, porque después ya lo miraremos con la letra. Préstame por la vida, dicítelo en asturiano, voy a agarrarte de la mano y jalarte a la orejina. Préstame por la vida, dicítelo en asturiano, voy a agarrarte de la mano y jalarte a la orejina. Que hay más mares que el que ves de aquí, y el pico más alto da 8000 metros de ti. Los polos
xelo aunque yo esté a todo el solín. Y cuando equille verano y invierno noutro país, y a mí préstame pola vida, dicítelo en asturiano, voy agarrarte de la mano y falarte a la orellina. Préstame pola vida, dicítelo en asturiano, voy agarrarte de la mano y falarte a la orellina. Que hay volcanes que se echen a dormir, munches sin huesa y lo menos 5.000. Los osos aguanten 5 meses sin comer y les caparines duermen xuntes a la vez. Y a mí préstame pola vida, dicítelo en asturiano, voy agarrarte de la mano y falarte a la orellina. Préstame pola vida, dicítelo en asturiano, voy agarrarte de la mano y falarte a la orellina. Préstame pola vida, dicítelo en asturiano, voy agarrarte de la mano y falarte a la orellina. Préstame pola vida, dicítelo en asturiano, voy agarrarte de la mano y falarte a la orellina. Préstame pola vida, dicítelo en asturiano, voy agarrarte de la mano y falarte a la orellina. Préstame pola vida, dicítelo en asturiano, voy agarrarte de la mano y falarte a la orellina. Préstame pola vida, dicítelo en asturiano, voy agarrarte de la mano y falarte a la orellina. Préstame pola vida, dicítelo en asturiano, voy agarrarte de la mano, voy agarrarte de la mano, voy agarrarte de la mano. Bueno, pues espero que tengáis apuntables palabrines, non vienen difíciles, bien, y era un poco también para relacionarlo con la entrevista que teníamos hoy, por eso escogí este tema. Y bueno, vamos a ver si vamos conectando con David Guardado. Voy a ponemos aquí una fotino, como si tuviéramos en la tele. Ahí este mozo de aquí tan prestoso que veis aquí. Y es filólogo, pero bueno, pues dedícase más al mundo del social media, posicionamiento online y estas cosas, porque los filólogos valimos un poco pató. Y de las personas, tengo que enchufar el ordenador, a ver si se me va. Bien, y de la gente que está detrás desde el principio de este proyecto, que ya os decía que se ocupa de, voy a ir llamándolo a ver si tal tanto, ya te he avisado de que lo llamamos hasta ahora, bien, de la transmisión generacional, que hay un tema muy importante si queremos transmitir el asturiano a las nuevas generaciones, más allá de la escuela. Entonces, bueno, para que van a ser interesantes las cosas que nos tengan que decir. Y a ver si lugar ya de primeres. Hola. Buenas, David, ¿qué tal? Voy a comprobar primero que nos escuchen bien, porque el otro día tuve de ellos problemas con el tema. Bueno, vamos introduciendo. Hoy tenéis, xuntáis después de mucho tiempo, ¿no? ¿Xuntáis físicamente o tenéis reunión telemática de recién?
No ves, non hai audio, espera un momento. Perdón que te interrumpa. A ver, apaño esto, Es que tengo problemas siempre que no sé si poner... Voy a poner el del escritorio. Es que antes estaba teniendo eco. Ahora ya te deberían escuchar. Fala ahora, a ver. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, a mí sí que me sales. Y yo no me escucho eco, o sea que ya está bien. Vale, ahora sí. Bueno, estábamos falando, nada, como sabía que igual no se escuchaba, y ahí pregunté yo por algo más concreto, que era que güey, comentábame David cuando contacté con él, que tenía la primera xunta de Reciella, de la xente de Reciella, bueno, desde que pasó todo esto, ¿no? Y bueno, estaba comentando, y porque sabía que igual no, no lo ibas a escuchar, pues bueno, algo así como para entamar. María, ¿ya se escucha? Vale, y es que tengo aquí a gente que está a la vez presencial y a la vez online, Bien, entonces, nada, bueno, para ir, yo supongo que la gente que viene al curso ya conocerá un poco el vuestro trabajo, ¿no? Pero, bueno, para explicar un poco así en general, ¿no? Y en un sentido amplio, pues, bueno, para entamamos por el principio. ¿Cómo visteis la necesidad o cómo salió el xuntavos un grupo de gente para trabajar precisamente este tema? Digo yo que detectaréis unas necesidades, ¿no? Sí, bueno, en realidad lo que pasó fue que tuvimos fíos y fíes, gente conocido, un grupo de gente que nos conocíamos de primero ya. La mayoría de ese primer núcleo, digamos, cuando se funda la asociación, falamos del año 2012. En el año 2012 hay un grupo de gente que en ese momento tenemos fíos y fíes y vemos que, claro, de repente cuando te topes que tienes un niño o una niña y quieres transmitir el asturiano, ves que tienes una perspectiva que no tenías antes. Yo, la mayoría de lo que te comentaba antes, la mayoría de ese núcleo duro, digamos, de xente inicial, y éramos xente que de alguna u otra manera estábamos vinculados al tema del asturiano, desde el punto de vista de reivindicativo, o xente que escribía, o xente de otro tipo, o sea, xente muy vinculada al tema lingüístico. Pero claro, una cosa es verlo desde ese punto de vista y otra cosa es cuando tienes en casa la necesidad de transmitir esa lengua, que al final y es la base de todo, la base de que un idioma perviva y que se transmita a los niños y a las niñas, y ves que, claro, realmente prácticamente no hay ningún tipo de estructura que ayude a eso. Lo único que hay es una asignatura de asturiano en una escuela que encima no entaman la mayoría de las escuelas hasta los 6 años, ni siquiera en el ciclo infantil existe, solo hay en unas pocas escuelas. Y claro, y no, hay materiales, hay pocos, y después también lo que no tienes es una orientación sobre cómo trabajar, cómo transmitir la lengua, porque mucho, qué sé yo, y hasta ahora lo que hacíamos, yo pienso que tal, y falo yo en asturiano siempre, yo la más falo yo en asturiano, cosas pero que no hay, digamos, no había nada fecho desde ese punto de vista, desde el punto de vista ni teórico, ni práctico, ni material, ni nada, ¿no? Bueno, vamos a ver, y es injusto decir que no había muchas cosas, y hubo mucha gente que trabajó muchas cosas, pero hablamos de una estructura organizada que se dedique específicamente a eso, ¿no? Una gente, un trabajo específico para este tema. Entonces, bueno, lo que hicimos fue una asociación que el objetivo que tenía era crear espacios de socialización para que los niños y las niñas puedan vivir el asturiano con normalidad. Principalmente cuestión de actividades y de materiales, ¿no? Y también, bueno, como desde un punto de vista secundario, y eso tuvimos muy claro desde el principio, pues el tema, digamos, de interlocución también con la administración, reivindicativo, pero eso quisimos echar un poco al margen porque para eso ya existen otras asociaciones que también trabajan, digamos, ese tema del asturiano en general. Nosotros, en principio, más bien lo que planteamos desde el principio es hacer una asociación de familias que demanden, digamos, servicios en asturiano, que necesiten servicios en asturiano, y cuando hablamos de servicios, pues eso, hablamos de obras de teatro, temas educativos, todo tipo de cuestiones que sobre todo que los niños y las niñas puedan interpretar que el asturiano y una lengua normal. Tenéis en cuenta otra cosa también, que la mayoría de la gente que fundamos recién en ese primer momento ya éramos gente de Xixón, claro. De Xixón, que vivimos en Xixón. Entonces, lleva un ambiente muy urbano que, bueno, que no es igual que en otros sitios, ¿no? En otros sitios, aunque el asturiano, digamos, tenga un proceso complicado en todos los lados, pero bueno, en Xixón está especialmente la cosa fastidiada. A la hora de salir a la calle y tú contar una cosa en casa o hablar de una manera en casa y después cuando sales al entorno que tienes alrededor, pues bueno, es el choque o la diferencia y tan grande que precisamente lo que nos falta es un colchones para que eso se viva con normalidad, ¿no? Sí, y conseguíslo porque, claro, en un entorno, claro, son creo que después igual rodeados más en Xixón, tal como ya lingüísticamente y sociológicamente, y rodea ellos después el castellano a un gran nivel. Luego conseguís ese bilingüismo en los guajes según van creciendo, que remanen el asturiano. Mira,
como sois toda xente que está interesado neste tema e que tal, e non é cosa de engañarnos, tal, e é moi complicado. E é moi complicado e al final, mira, depende muchísimo de cada casa principalmente. Y después también del tema de la escuela. O sea, en el momento, yo lo que veo, pues ya falo si queréis de la experiencia mía personal, todo lo que para este tema, claro, evidentemente, no que llegue la crianza y la educación, este y un tema más, entre muchísimas más cosas, ¿no? Pero digamos, desde el punto de vista objetivo, de lo que llevo o no llevo malo para este tipo de cuestiones, todo lo que se pueda retrasar el acceso a la escuela de un niño o de una niña, Claro. y importantísimo. Y importantísimo. Y cuando falamos de la escuela, falamos de guarderías o otro tipo de centros de este tipo, ¿no? Yo, por ejemplo, la mi niña mayor que ahora tiene, bueno, que donde fundamos recién ella, coincide que ya cuando ella y otros niños y niñas nacieron, ¿no? Pero ella non foi a la escuela hasta, o sea, ella incorporóse ya a la escolarización a los 3 años. Pero claro, que hay muchísima gente, especialmente supongo en zonas urbanas, que al año, a los 2 años ya está en 0 a 3. Claro, eso, o sea, meter un guaje en 0 a 3 tal, para el tema lingüístico, y es muy fastidiado, sobre todo, pero también lleva una combinación de factores. Si en casa tiene un pai y una mamá que falen asturiano y si lo fan de forma consciente, porque una cosa es que todo el mundo, incluso la gente que falamos asturiano, cuando intentes transmitir una lengua, pues bueno, tienes que también hacer un esfuerzo también consciente, ¿no? Pero nosotros, digamos, los pocos casos de éxito, ¿y qué me refiero con un caso de éxito? Yo, un niño o una niña, decisión que puede tener una conversación en asturiano perfectamente y que la tiene que lleve bilingüe, ¿no? De esos casos tenemos muy pocos, y la mayoría de los casos son gente que en casa, que lo tiene muy claro, que os falaron asturiano del principio, y bueno, y tal. Lo demás, pues bueno, yo pongo un ejemplo que es muy significativo. En mi casa, yo tengo una niña que tiene ahora 8 años y un niño que tiene 5. Yo falo en asturiano, desde el primer momento yo falo en asturiano con los niños, siempre, y digamos que yo hago un esfuerzo por falar un asturiano correcto, intentando no tener interferencias del castellano, y creo que lo consigo, y valióme a mí también, digamos, para falar mejor asturiano también, y además fala ellos en castellano. Entonces ellos lo que sí tienen desde el primer momento y es clarísimo que hay dos lenguas y que una y una cosa y otra. Y unas cosas dicen de una manera en una lengua y otras en otra. Eso fue muy bueno, yo creo, desde el principio. Pero, por ejemplo, la niña, aunque tiene 8 años, fala en asturiano conmigo, no siempre, pero puede tener una conversación. Y bilingüe, o sea, puede falar en asturiano, aunque no siempre lo fai. Sin embargo, el niño pequeño no fala asturiano. No fala asturiano, digo, no lleva bilingüe, o sea, en el sentido de tener una conversación y tal. Y digo vos otra cosa que es todavía más, bueno, esmolecedora o más significativa, y que el principal factor de castellanización del niño pequeño y es su hermana. Y la hermana fala asturiano perfectamente. Sí, eso pero sí, digamos, que tienes que explicarlo. Claro, y es que la lengua ambiental de la niña, la lengua de la escuela, la lengua de la calle, la lengua de tal, y el castellano. Entonces ella conmigo fala en asturiano, y digamos yo conseguí que ella que vea el asturiano como la lengua de papá, por decirlo así. Sí, que soy la lengua paterna. También, pero bueno, la lengua paterna, exactamente. Y entonces, oye, mi padre tal, y ella lo sabe, que hay la lengua de Asturias, que hay sitios que se habla más, que no sé qué, tal, pero el entorno lingüístico de ella natural y el castellano. Y de hecho, y fala, y yo por más que lo intenté, no conseguí que falara en asturiano con el hermano, porque ella está más cómoda y es para ella más natural, falando con otros niños y tal, falar en castellano. Vamos a ver, hay 1000 casos, o sea, hay gente que no, que fala en asturiano en casa, tal, pero bueno, pero yo muy complicado, y eso, bueno, y es duro cuando hay una cosa que tomes en serio y que lo intentes, ¿no? Pero bueno, y es lo que hay. Y porque, claro, ¿cuál es la experiencia, por ejemplo, de otra gente? Por ejemplo, hay un grupín aquí, yo que sé, en Nava, Vimenes, etcétera, ahí ya no se enfrentan a un entorno tan castellanizado, sino a un entorno de amistad, ¿no? De asturiano mínimo urbano, en este caso semiurbano, ¿no? Sí. Claro, ¿cuál es la situación ya en ese caso? Porque, claro, ahí ya no estamos hablando de variedades distintas de asturiano, en realidad. Claro, ahí ya cae de todo, porque también depende mucho del acceso que tengan los niños y las niñas a... O sea, lo primero que hay que tener en cuenta es que los niños y las niñas normalmente no falen como en casa, en el momento que empiecen a socializar, falen como los padres, como los que son como ellos. Entonces ellos tienden a establecer digamos, un registro lingüístico asemejado
a los que son como ellos y como ellas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, y es normal que los niños y las niñas, en el momento en el que entamen a socializar, empiece, bueno, vamos a ver, yo, por ejemplo, la familia mía son decisión, pero yo criéme en el infiesto. Va muchos años, que yo tengo ya muchos años, Non tanto, y yo criéme en non? el infiesto, y yo en casa, yo non falaba como mi padre y como mi madre, que falaba en asturiano en decisión. Yo falaba como en infiesto, yo decía tou y munchu y no sé qué, bueno, mucho no mucho, decía, pero, ¿qué decir? Entonces, al final eso hay que tener en cuenta, si tú no tienes un entorno asturiano falante, de niños asturianos falantes, y es muy difícil tener a niños asturianos falantes, a no ser que lo trabajes, mira, que lo trabajes de otra manera, que decir, oye, por lo menos que sean bilingües y que sepan hablar esta lengua. Y eso ya hay un gran éxito, porque mucha gente no lo consigue, no lo consigue. Y de hecho, yo, por ejemplo, mira, una cosa, y yo de hecho, tenía incluso amigos y gente conocida que me decían, David, imposible, en Xixón, y imposible que falen asturiano. Pero claro, yo, oye, vamos a ver, una cosa es que la cosa te ha fastidiada, pero si yo conozco a gente que vive en Xixón y que una niña fala catalán con la má, porque la má es catalana, joder, podrá falar asturiano. Vamos a ver, Ya, oye, no también. seremos tampoco los más chepos del mundo, joder. Vamos, podemos, aunque solo sea de esa manera, ¿no? Que es muy triste, que es falar como si fuera una lengua extranjera, como si tú tuvieras un pa una má que no fueren de aquí y tal. Pero bueno, igual estoy dando una visión muy pesimista, no lo sé. Pero bueno, por eso... digo pues, lo que... Que por eso también una de las No, cosas sí. por las que tirasteis y de crear esa un poco esa sociología, ¿no? A través de los eventos y actividades, ¿no? Que se creara también un poco esa sociología en asturiano para los guajes, ¿no? Claro, digamos que ahí hay dos temas. Y no crees que también dentro de la asociación tenemos mucho debate sobre esto, ¿no? Porque yo una cuestión de lo que tenemos mío, yo convertirnos en una asociación de eventos, digamos, de organizadora de eventos, cuando nosotros lo que queremos sería consumidores de eventos, consumidores entre comillas, ¿no? Nosotros queremos ir a cosas en asturiano, no queremos organizar cosas en asturiano, queremos que haya una sociedad en la que el asturiano sea normal, pero bueno, al final como no lo tenemos que hacerlo, ¿no? Pero bueno, digamos que los eventos que tenemos son dos principalmente, y el Día de la Reciella, que es una fiesta anual que hacemos para difundir la asociación y para que la gente pueda ir a hacer cosas en asturiano por lo menos un día. Eso digamos que es una cuestión así, más de visualización de la lengua asturiana, de verla con un entorno asociado a actividades y digamos ya una cosa más bien externa. El Día de la Reciella es una cosa para mostrar un poquitín todo lo que es el mundo del asturiano dirigido a ese sector de las familias, ¿no? De los niños y las niñas y también de las familias. Y después lo de Escenines, que es el ciclo este de teatro que hacemos, de artes escénicas que hacemos per invierno también en Xixón, y eso, bueno, eso sí que fue una cuestión de que como no había nada, montámoslo nos. Digamos, oye, hay gente que fai cosas en asturiano, no se monta, pues vamos a montarlo nos. Entonces, para eso presentamos a una subvención que hay aquí en el Ayuntamiento de Xixón, pedimos unas perres y organizamos una serie de actividades con este tema, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, la cuestión es que hay dos planos. Un plano y el del bilingüismo real y otro plano y el de la sensación de la normalidad del asturiano. Y son cosas distintas y puede estar una en sin la otra en sin la una. Entonces no es lo mismo que efectivamente que en una casa tú consigas que se fale asturiano, pero que se fale como si fueres inglés, y salgas a la calle y no ves nada, que tengas eso en casa y después al socializar veas que esa lengua tuya familiar y la lengua ambiental también, aunque después mucha gente no la fale, ¿no? Entonces que tú vayas a un sitio y que veas un cartel en asturiano, ¿qué tal? Eso ya es muy importante también. Eso ya es un tema que nos interesa también trabajar, para que las propias familias nuestras no nos vean como los frikis del bable, sino como una cosa normal digamos que de una lengua ambiental también, ¿no? Lengua vehicular hasta cierto punto, pero también una lengua normalizada dentro de la sociedad en la que vivimos. Bueno, y entonces que para este año, tal como están las cosas, ¿cómo lo veis? Bueno, tendréis que juntar vosotros y falarlo, ¿no? Pero para este año habrá Día de la Reciella. Sí. Bueno, ya se supo poco de pantos. El día tenemos lo acotado y vamos, te xuro que alguna cosa vamos a hacer. No sé qué faremos al final, si podremos hacer lo que hacemos siempre, dependiendo a ver cómo está todo, todo este tema y qué es lo que se puede hacer y lo que no. Pero bueno, alguna cosina habrá que hacer para que no pase este año, sí, vamos a hacer de aquí, eso seguro.
y lo que también tuvimos que suspender este año, otra cosa que hacemos y una cosa que llamamos la escolina, que lleva una, bueno, no hay una escuela tampoco, y una especie de experiencia que, por ejemplo, la gente ahí que está en el Remedio tiene una escolina específica de ellos que la faen todos los semanas, que ya, digamos, xuntase los niños y las niñas, en algún caso también las familias, para falar asturiano y para hacer actividades en asturiano durante una hora, un par de horas a la semana. Eso está funcionando muy bien en el Remedio. Hubo lo en Candás, este año en Candás no se montó, pero por ejemplo en Sisión llevamos haciendo también 5 o 6 años y tenemos ahora tres grupos que están trabajando de edades distintas y tal, y que están trabajando, eso está muy bien también. Hacemos cosas de teatro, cosas de manualidades, todo en asturiano, ¿no? Y un poco para suplir, eso entamamos haciéndolo, para suplir un poco lo que no había en escuelas de 3 a 6 cuando entamaron nuestros niños en esa escuela, pero bueno, después seguimos haciéndolo porque ya otra vez también una posibilidad, una opción para estar en un entorno asturiano falante durante unas horas a la semana, por lo menos, ¿no? Y esto, lo de Día de la Recía y tal, no, o sea, en principio va a ser el primer domingo de octubre, como siempre, el día tacutao, pero ya te digo, no sé qué formato va a tener y qué es lo que se va a poder hacer. A ver el bicho como tal que nos deja hacer. Pues sí, lo de los escolines, eso sí que ya muy interesante también. Y que claro, porque en los eventos y demás sí que estáis teniendo, lo que en la asistencia sí que estáis teniendo un éxito, pero claro, luego hay que el otro objetivo y es muy complicado de medio xixón crear esa sociología en asturiano, ¿no? Pero a mí sí que me parece que se dio un paso, ¿no? Al salir la vuestra asociación, porque para atrás, o sea, la reivindicación siempre fue el bable en las escuelas, ¿no? Desde el principio, ¿no? Pero no se cuidaba esto otro que en realidad y el ámbito de lo privado, ¿no? Entonces, vamos a pasequín, ¿no? Pero si salió la vuestra asociación y allí porque los objetivos van más allá, ¿no? Que de los que teníamos antes. Yo creo que sí que supuso como un avance la vuestra asociación, vaya. Sí, yo creo que digamos que el avance en ese sentido que dices tú, y porque no es que nos reivindiquemos, y que reivindicamos haciendo. O sea, no es cuestión, oye, hay que tal, hay que cual, hay que montar tal, hay que montar cual. Y mientras esperamos y no esperamos si lo hay o no lo hay, pasa el tiempo y esto va mal. Entonces la cuestión es, pues bueno, ya que lo vamos a hacernos y ya que no se montó, vamos a montarnos. Y eso no quita que no sigamos exigiendo y pidiendo a las administraciones que hagan cosas y tal, pero ya que muchas veces la autoorganización y es lo único en una situación que es precaria y que es mala, y es lo único que te vale para hacer cosas, porque si no, si esperas a que te lo hagan, que ya te digo, eso no quita que quitemos la responsabilidad a quien la tiene y que sigamos pidiendo lo que hay que pedir. Pero, y después también hay otra cosa, que es que el tema de lo de los niños y las niñas y lo de las familias, que nosotros insistimos mucho en lo de las familias también, y una cosa que está muy blindada contra ataques. Y una cosa que si lo haces de una forma como lo hacemos nosotros, bueno, y es duro hacer un discurso contra eso, porque yo una cosa que, oigan, no, yo quiero hacerlo, y esto esto es una cosa social, comunitaria, que hacemos a nosotros mismos, y está guapo, y una cosa interesante, y una cosa que aporta, y una cosa que enriquece, y o sea, ¿quién puede estar en contra de esto o ver esto mal? Entonces, da que vincular el asturiano a un tema que entra muy bien en todos los lados, y que para oponerse a ello, hostia, hay que... Bueno, digamos, hay que dar muchas vueltas. Y eso, por ejemplo, nosotros vimos desde el primer momento que vamos a hablar aquí en Sisión, cuando entamamos con el ayuntamiento, con los partidos políticos y tal. Y esto, bueno, y una cosa es amable, ¿no? Y que la gente que lo ve bien, y una cosa guapa. Y es guapa, es con los tíos cantando canciones. Pues, bueno, y sí, precisamente acabamos de ver el vídeo. Eso, precisamente acabamos de ver Sí, el de Préstame por la Vida. Y claro, y una cara más amable. La gente está acostumbrada a vernos a los asturianistas siempre o queixándonos o más reivindicativos, sí, ¿no? Entonces, si te das cuenta, esto lo que recupera un poco, no teniendo nada que ver, porque el otro ya era estrictamente musical, pero y un poco el espíritu de Xentiquina. Sí, y es verdad. Que y un tema generacional de los años 80 y los años 90, en el que todo el mundo conocía a Xentiquina y era una cosa en asturiano y muy guapa y que a todo el mundo le gustaba y ya está, y era asturiano, pero eran canciones muy guapas y los niños cantando. Pues bueno, y un poco eso, y un poco ese tipo de cuestiones, sin excluir otras o tal, pero ese tipo de cuestiones son muy importantes porque la gente necesita cosas guapas y cosas que te faigan o que te pongan un poco la sonrisa, joder, para salir, para tirar para adelante también. Entonces, bueno,
y sobre todo eso atrae a la xente tamén, e cando faces cosas bien, pois xúntase te xente e la xente asume as cosas mucho mellor, eso está claro. No, nada más hay que ver, la verdad que el trabajo de Nacho Fonseca siéntese mucho en Lieres, de tantos años trabajando en la escuela y preocupándose por el tema y con lo de Xentiquina, tú vas a Lieres y la gente tiene mucho control de asturiano, la gente también de la mi edad y más mozo, y eso notas el trabajo, pero bueno, claro que son casos aislados y como siempre nos pasa, ¿no? Que al final siempre vamos por tirones y por iniciativas personales, ¿no? Más bien, pero Claro, bueno, ahí ves eso- cuando se trabajan eso bien ye- las eso cosas, ye- eso ye ves los correcto. resultados. Ujú. Sí, no, la cuestión y un poco que yo creo lo que nos pasa de va muchos años, ¿no? Y conseguir hacer cosas estables y duraderas y cosas que que no dependan eso del voluntarismo y de xataes de personas que bueno, cuántas veces pasa, ¿no? Mira, ya se nota que no sé quién nota no sé dónde o que marchó para tal, porque esta asociación o este grupo este tal dejó de funcionar o dejó de trabajar o fa en la mitad. Ese tipo de cuestiones son las que yo creo que son muy, bueno, claro, si fuera fácil estaría fecho ya, evidentemente, o sea, y estaría fecho mucho mayor, o sea, pero y es bueno, lo que creo que tenemos que aspirar, ¿no? A cosas que perduren y que funcionen, no que funcionen solas, pero que vayan más allá bueno, de que haya X personas, que siempre tiene que haber gente que tire por las cosas, evidentemente, pero que montar estructuras eso, estables y potentes y que duren en el tiempo, bueno, y es muy necesario, la verdad. Muy necesario. Y bueno, no saber, porque claro, la cuestión es, ahora mismo nosotros tenemos más de 50 familias asociadas, pero bueno, y lo de siempre también, ¿no? La cuestión es que las asociaciones de este tipo necesitan trabajo, mucho trabajo, y bueno, y los relevos a veces no son fáciles, pero bueno, espero que la gente siga teniendo niños y niñas y que A ver si hay eso, manera. bueno, al final, oye, hay renovación, sí, siempre. Bueno, dicen que va a subir la natalidad ahora en cuarentena. A ver si la gente que te A ver, interesa en este sí. tema trabajó bien. Sí, Pero sí, bueno, sí. ya vais llevando vuestro tiempín, ¿eh? Ya van 7 años, ya hay poca gente, pocas asociaciones que lleguen a ello, ¿eh? Ya, quiero decir que ya vais manteniéndovos en el tiempo y esperemos que sea por muchos años. Bueno, intentaremos, ¿no? Pues nada, estuvo Bueno, y muy si no, el interesante. próximo objetivo ya montar una asociación para adolescentes. Ya, bueno, Claro, ya pues ese al tema final, ya meterse ahí. bueno, pero al final tú te das una cosa, que esto lo bueno que tiene y por lo que duró estos años también, yo porque al final yo una cosa que yo una necesidad real, más que digamos una cosa en la que tú creas o que te parezca bien o que creas que ya es necesaria y tal, esto ya que lo tienes en casa, entonces tú un sábado por la mañana, si tienes niños y niñas, tienes que hacer cosas con ellos. Entonces, bueno, pues al final, oye, pues vamos a hacer cosas en asturiano, vamos a estar, porque muchas veces buscando, entonces vamos a ir a esto del perro románico, que pueden hacer una cosa, no sé qué, ese tipo de cuestiones, al final, para hacer planes en familia, y es necesario. Y bueno, entonces al final, pues ya que lo vas a hacer, hay que xunteste con otra gente y hay que intentar bien. Y bueno, y en eso estamos. Pues nada, ya tienes el consejo ahora de nada, voy dejándote. Sí, vamos ahora. Muchas gracias, estuvo muy interesante porque, bueno, a veces no sueles pensar en ello, ¿eh? Entonces, yo creo que también os pareció muy interesante a la gente de la clase. Mucho ánimo con ello y espero que sigáis chorreciendo y que os vaya todo bien y poco a poco, porque la verdad que yo he complicado los vuestros objetivos, pero bueno, pasiquín a pasiquín, como vamos avanzando siempre para adelante. Entonces, pues, bueno, muchas gracias por... Gracias también a vosotros y bueno, y la gente, si hay gente que tenga fíos y fíes o que los vaya a tener, pues ya sabe dónde estamos para echar una mano si os interesa esto. Bueno, pues ya sí creo que se enteraron. Pues nada, muchas gracias y nada, ya nos veremos por ahí algún día. Un saludo. Venga, muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego. A ver... Bueno, pues seguimos, ya visteis que eran cosas muy interesantes porque ya veis los problemas que puede dar si tú quieres hacer un guaje o criar a un niño o una niña que sea efectivamente bilingüe en un entorno urbano en Asturias rodeado por castellano, pues bueno, presenta muchos problemas, todo está muy bien que esta gente nos muestre la su experiencia, porque esto es transmisión generacional, o sea, plantearse de verdad educar al niño y para buen asturiano para que lo conozca y lo conserve y luego ya hay que lo fale, que eso ya vemos que ya es lo complicado en un entorno como Xixón. Pero bueno, son muchos batallines que tenemos
que de ir ganando poco a poco. Bien, pues deixáramos el vídeo pela mitad. Yo espero que ya tuviréis apuntáis les palabrines, y voy ponémoslo otra vez, pero ahora con la letra ya para que lo veáis un poco, bueno, para que lo veáis mejor, porque el vídeo ya lo visteis 2 veces, me parece que va a ser irrelevante ponerlo otra vez. Entonces, vamos con ello. Préstame por la vida, difícil más Uy. de la mano y jalarte a la alegría. Préstame por la vida, difícil más de la mano y jalarte a la alegría. Que hay más mares que eres de King y el pico más alto de 8000 metros de mí. Los polos son de hielo, aunque ellos de gasolín. Y cuando quiebra muy invierno en otro país, y a mí, préstame por la vida, dinero asturiano, voy a agarrarte de la mano y falarte a la orejina. Préstame por la vida, dinero asturiano, voy a agarrarte de la mano y falarte a la orejina. Que hay volcanes que se echen a dormir, montes lingües hay lo menos 5000. Los osos aguanten 5 meses sin comer y les caparines duermen juntos a la vez. Y a mí, préstame por la vida, dinero asturiano, voy a agarrarte de la mano y falarte a la orejina. Préstame por la vida, dinero asturiano, voy a agarrarte de la mano y falarte a la orejina. Préstame por la vida, dinero asturiano, voy a agarrarte de la mano y falarte a la orejina. Préstame por la vida, dinero asturiano, voy a agarrarte de la mano y falarte a la orejina. Préstame por la vida, dinero asturiano, voy a agarrarte de la mano y falarte a la orejina. Préstame por la vida, dinero asturiano, voy a agarrarte de la mano y falarte a la orejina. Préstame por la vida, dinero asturiano, voy a agarrarte de la mano y falarte a la orejina. Préstame por la vida, dinero asturiano, voy a agarrarte de la mano, voy a agarrarte de la mano, voy a agarrarte de la mano. Bien, pues espero que dierais con las palabras que faltaban. A ver, ir poniéndomelas en el chat, a ver si tuvisteis acertáis. La primera, cae más. Bueno, ponéisme los numerinos y lo que apuntasteis. Aquí hay que esperar un poco de el medio minuto que tardáis en verme desde que yo falo, que tener en cuenta ese retardo. Y vamos a ver si lo tenéis. No os voy a poner todavía el texto completo. Bien, Rosana empieza bien, con 1 mares. Y era mares, sí. Bien, Cristina, acuérdate, Cristina, que siempre tienes ese fallo, ¿eh? El guionín en antes de el i y el yos. Por lo demás está bien.
Pero esa tienes eso fosilizado, ese fallo ortográfico. Sí, veo más o menos lo que me estáis poniendo está bien. Sería, la primera, vamos a verlo ya, la letra completa. Préstame. Que hay más mares, efectivamente. Ya veis que no eran palabras difíciles, igual alguna un poco más, pero bien. Voy a agarrarte de la mano y falate a la orellina, que hay más mares que el que ves aquí, 7. Y el pico más alto está 8.000 metros de ti, l'Everest. Los polos son de Shelu, aunque os dé a Tol Solín. Cuando aquí y verano, bueno, y os dé era esa de otras palabras que ponimos, acordáis el guionín antes del lío, los polos son de Shelu, aunque os dé a Tol Solín, y cuando aquí y verano y invierno en otro país, Bueno, ya nos diréis lo que son los caparines, así no tengo que deciroslo yo. Que hay volcanes que se echen. Ay, aquí está puesto mal, va con apóstrofo. Esto agarrélo de algún sitio que tenía alguna faltina. Sería sechen, Camas, y como lo dice. Volcanes durmientes y munches yingües hay lo menos 5.000. Wala. Los osos aguanten 5 meses sin comer más bien dice, pero yo creo no era la letra exacta, igual la de donde la agarré, que era de Asturis.com, de la noticia de cuando salió. Los osos aguanten 5 meses sin comer y les caparines, acordáis esa palabra tan guapa, pa mariposa, que está ahora en lleno de ellos y es justo la época. Les caparines duermen xuntes a la vez, préstame por la vida. Dicítelo en asturiano, voy, garrate de la mano y falate a la orellina. Ese voy con illa tina. ¿Quién escribió esta letra? Bueno, da igual. Está muy bien igualmente. Bien. Quitamos a David. Y bueno, vamos a ir entonces con el tema de los verbos. Quédanos una orina. Y un tema que hay que mazcar bien y procesar. Entonces vamos a ir poco a poco. Primeramente, bueno, ya os expliqué los verbos más veces. Vamos a repasarlo. Asunto quizás de los más importantes, na asturiano, aunque na fala oral sí que se usen por castellanización, más en el centro que en el occidente, por ejemplo, pero en el asturiano, vamos a decir, en el asturiano puro, en el asturiano tradicional, en el asturiano correcto, no existen tiempos compuestos con el verbo haber, y una de las cosas que más extrema, la cosa principal que extrema el sistema verbal asturiano y gallego también del castellano, que no hay tiempos compuestos con el verbo haber. Vamos a ver un poco, entonces, lo cual significa que bueno, va a haber el doble de tiempos verbales en castellano, ¿no? Porque sabéis que prácticamente cada tiempo simple en castellano tiene su equivalente perfecto, que implica ese significado, ese sistema de anterioridad, va a tener un equivalente, un correlato en tiempo compuesto con verbo haber. Entonces, bueno, vamos a ver un poco per arriba cómo serían estas equivalencias entre los tiempos compuestos del castellano y la forma en que se usa en asturiano. Y bien, aquí veis que tenéis dos opciones. ¿El qué? ¿Por qué? Bueno, en principio, en la mayoría de los casos, el significado que aporta este verbo haber puede o bien ignorarse porque ya se conoce por contexto, o bien transmitirse por otros elementos, como pues adverbios, etcétera, otros elementos oracionales, pero también con un significado muy parecido o muy asemejado existe la perífrasis verbal, porque no se incluye dentro del sistema verbal, sino que se considera una perífrasis verbal aparte del sistema verbal asturiano, que es esta estructura de tener más infinitivo. Las formas del verbo tener, de los distintos tiempos, del indicativo, del subjuntivo, y el infinitivo en neutro, con esta forma en o. Estas formas, aunque tienen un contenido extra, que es el de la iteratividad y repetición en el tiempo de la acción pasada, vamos a decir, bien continuidad, bien repetición, pero en muchos contextos podemos usarles equivalentemente a la forma castellana compuesta.
pero por lo general vannos con la simple. Y ya veis cómo hay el uso, yo creo que la mayoría, y eso cualquier falante de Amestao, incluso de castellano de Asturias, refuga ese primer tiempo que tenéis, el pretérito perfecto simple, de he hablado, la forma normal de decirlo en Asturias, y es simplemente con la forma simple. Falé. Ya sabéis que la diferencia entre este tiempo y el simple, la diferencia entre hablé y he hablado, pues tiene que ver con el espacio, o sea, con el espacio temporal en el que te incluyas, ¿no? Si yo me incluyo, aunque esté hablando de un fecho que sucedió en el mismo momento, por ejemplo, este domingo, ¿no? Vamos a hablar, este domingo. Bien. Cuando yo incluyo en el mismo lapso temporal en el que estoy esa acción, uso esos tiempos con el verbo haber. Por ejemplo, esta semana he estado somiedo, por ejemplo. Vale. Porque estoy estoy incluyéndolo en un espacio esta semana en el cual me incluyo yo como falante. Aunque estuviéramos falando del mismo día, si yo en vez de decir esta semana dijera el domingo pasado, bueno, voy a hablar en castellano, el domingo pasado estuve en somiedo, ¿no? ¿Veis la diferencia? Digo, el domingo pasado ya estoy incluyéndolo en un lapso temporal en el que yo no me incluyo. Y un lapso del pasado que ya no es en el que yo me estoy incluyendo, ¿no? Cuando digo esta semana, incluyo lo dentro del mismo acto y uso el tiempo compuesto. Bien. Si os dais cuenta, bueno, esto es una concordancia que se da, pero prácticamente expresamos el mismo significado, ¿no? Con la forma simple. Por lo tanto, bueno, para este tiempo he hablado, pues en asturiano lo normal sería usar simplemente falé, sin más. Pero si quisiéramos expresar cierta anterioridad en el tiempo, pues podríamos usar estas formas del tipo tengo falao. Bien, luego hay otro, lo que se llama el pretérito poscuamperfecto, el segundo había hablado, que veis ahí. Aquí el asturiano lo que conserva ya la forma yatina realmente de este tiempo verbal. En yatín no había tiempos compuestos y el que tenía esta terminación en ara, arem, y era el pluscuamperfecto, que tenía este significado de había hablado, de algo que ya anterior a un punto del pasado que es en el que te sitúes, vamos a decir. Lo más corriente. Esto marca mucho a los falantes occidentales, incluso cuando están castellanizados conservan el uso de este tiempo con uso de pluscuamperfecto, con este sentido de había hablado, en castellano sería. Aquí coincide la forma, por lo tanto, del pluscuamperfecto con la del imperfecto subjuntivo, vamos a decir. Coinciden, pero veis que ya la forma, que tiene también una doble forma en castellano, y es si hablara o hablase, del subjuntivo, estas formas en asturiano serían falara o falare. Esa forma en ase no se incluye dentro del sistema verbal asturiano. Las dos opciones que nos da el asturiano para estas dos formas, tanto para el pretérito pluscuamperfecto como para el subjuntivo, sería falara o falare, serían estas formas. Bien, luego tenemos este y otro, el pretérito anterior, el V hablado. Este ya prácticamente tiene muy poco uso en castellano también. Normalmente este sería falé, sin más. Cuando hube llegado, ya se había ido, por ejemplo. Cuando llegué, ya marchara. Muy sencillo, ya veis que simplifica aquí el asturiano. Otras veces enguedéllalo, complícalo, en estos casos del sistema verbal. Simplifícalo, no tanto como el del inglés, no penséis que soy yo porque la lengua es más primitiva o simple, porque el sistema verbal, el más simple de todos casi, y el del inglés, que es la lengua internacional y más, ¿entendéis? Esto de al final casi está ya más económico, ¿no? Entonces, bueno, por estos aspectos no podemos decir que las lenguas son superiores o inferiores, acordaivos, no es mejor el castellano porque tenga más formas verbales. Acordaivos para eso del inglés, que ya veis lo sencillo, a poco que lo conozcáis, lo sencillo que hay el sistema verbal inglés. Bien, futuro compuesto, habré hablado, pues la forma sería falaré. Si quisiéramos expresar esta anterioridad en el tiempo, para les 5 ya tendré falado, pero no siempre va a hacernos falta.
Pero bueno, tenemos esa otra opción. Vamos a verlo después cuando lo practiquemos con deyes frases. Bueno, para este habría hablado del condicional perfecto, pues podríamos usar, depende un poco del contexto, pues podrían usarse cualquiera de estas formas. Bien, la forma simple del condicional o potencial, también lo llamen per ahí en algún otro sitio, en las normas ortográficas de la academia llámenlo potencial. Ya sabéis que con esto de la terminología lingüística depende un poco de la escuela o de cómo presta cada uno y hay muchos términos para cada cosa que es la misma, si la perspectiva nada más. Bien, pero bueno, para este habría hablado, condicional, potencial, como queramos llamarlo, tendríamos, a veces simplemente la forma simple nos valdría falaría, y por otro lado, en otros contextos, pues podríamos tirar también de este pluscuamperfecto, falara o falare, y también esta forma, si a veces esa anterioridad que expresa esta forma compuesta en castellano, necesitáramos refrescarla en el contexto comunicativo, usaríamos esa forma, esta perífrasis con el verbo tener, tendría falao. Haya hablado, pues un poco lo mismo, esta forma compuesta del subjuntivo, también, pues sustituiríamos o usaríamos la simple, sin más, fale. También en de ellos contextos podríamos tirar de esta forma del pluscuamperfecto y del falar o falare. Y en los casos que nos pidiera expresar esa anterioridad que expresa la forma compuesta, tenga falao. Tirando de esta perífrasis con tener. Hubiera o hubiese, pues bueno, falara o falare, lo mismo, la forma simple o la perífrasis con el verbo equivalente del verbo tener. Tuviera o tuviera falao. Cuando este matiz de anterioridad lo quisiéramos expresar. Y luego, bueno, para las formas no verbales, pues lo mismo, las formas no verbales del verbo. Haber hablado, pues falar, sin más. Y si queremos expresar esa anterioridad, tener falao. Y lo mismo, falando y teniendo falao, para el xerundio. Vale, había de algún ejemplo, aquí vos ponen, esto ya he sacado también, voy a tirar un poco de las normas y del averamiento a la lengua asturiana de Ramón D'Andrés. Equivalencias, vamos a ver un poco los ejemplos, ya os di alguno, pero bueno. Por ejemplo, me dijo ayer Joaquín que no había hablado con el abogado. Bien, podemos usar díxome ayer Xoacu que non falara con el abogado. Vale, sí. Hay un pequeño matiz de diferencia, pero si quisiéramos expresarlo, podemos usarlo de esta segunda manera. Díxome ayer Xoacu que non tenía falado con el abogado. La segunda, con este futuro compuesto, el segundo ejemplo que vos pongo, cuando yo llegué al río, Yara ya se habrá bañado. Cuando yo llegué al río, Yara ya se habrá bañado. Cuando yo llegué al río, Yara ya se tendrá bañado. Aquí nada más vos pongo esta opción con el verbo tener. ¿Por qué? Porque queremos expresar esa anterioridad, de que el fecho se produce anteriormente a este momento en el que yo me sitúo, que introduzco con este cuando. Y el último ejemplo, y con xerundio. Habiendo trabajado tanto, no es extraño que estés cansado. Trabajando tanto, no es raro que te canso. Vale, si yo uso, para que aquí ves un poco más gráficamente, si yo uso esta primera forma simple, si os dais cuenta, podría referirse tanto al pasado como al presente y al futuro, como a una situación general. Alguien trabaja mucho. Cuando digo teniendo trabajado tanto, estoy refiriéndome a este momento anterior. ¿Veis un poco el matiz que introduce esta perífrasis con el verbo tener? Teniendo trabajado tanto, no es raro que te canso. Referíase un poco a este momento anterior, al momento en que nos situamos en el acto de fala. Bien, esto respecto a las equivalencias que se dan entre tiempos verbales. Los simples no vos los pongo porque, bueno, los simples más o menos la equivalencia y tiempo simple. Los que nos pueden dar un poco problemas y cuando tengamos que transferir del castellano al asturiano, si falamos asturiano correctamente ya con tiempos simples nunca vamos a sentir esa necesidad, pero bueno, va a haber de X veces en los que necesitemos tornar del castellano al asturiano. Y bueno, van a presentarnos dudas los casos. Entonces, bueno, sabéis que siempre podéis tirar de la forma simple. O si veis esa necesidad, por el matiz que da, podéis usar, tirar de estas perífrasis con el verbo tener. Bien. Bueno, después, quitando esto, así cosines generales, pues sabéis lo mismo que el castellano, porque esto ya viene de
de las conjugaciones que había en latín, aunque en latín había 4, perdióse una, bien, el asturiano tiene 3, si nos fijamos en el infinitivo de los verbos, pues tenemos una primera conjugación en ar, como por ejemplo falar, una segunda conjugación en verbos que acaben en como por ejemplo llamber, o verbos que acaben en ir, como por ejemplo apurrir. Bien, ya de mano en la evolución al latín, del latín al castellano y al asturiano, a las lenguas románicas, pues ya sufrieron cambios. Eso fae que haya verbos que no coincida la conjugación en la que están en asturiano y en castellano. Vamos a ver un poco cuáles son estos verbos. Bien, aquí tenéis, en esta columna, pongo en la columna de la izquierda los verbos en asturiano y de la derecha los verbos en castellano. Son verbos que tienen el mismo origen en latín, y son verbos hermanos, son el mismo verbo, solo que con la evolución que da en cada lengua, y como veis, no coinciden en la conjugación. Por ejemplo, vamos a ir viéndolos, del esparcir, veis que de la tercera conjugación en castellano, en el asturiano está dentro de la segunda. Esparder. Bueno, sabéis que esto vale tanto para extender de algo por de algún sitio, como para esparder, como cuando estás en el tiempo de ocio y espardes, ¿no? También lo puedes usar para eso. Oír, también tengo una conjugación en ir, en asturiano, en de ellos casos, pero bueno, más frecuente y el oyer, incluido en esta segunda conjugación de verbos en er. Otro mítico, el ferver, en asturiano, en Asturias decimos ferver. Segunda conjugación cuando en castellano usase hervir. Tercera. Morrer, otro clásico. En asturiano, morir. En castellano, toller. Aquí hay otro cambio. Cambia también la consonante, como veis, el sonido consonántico. Aunque bueno, yo soy yeísta y pronuncio igual los dos. Pero el tullir en castellano sería toller en asturiano. Cambia también esta terminación verbal. Y luego toda la conjugación, la manera de conjugar el verbo, va acordes con este infinitivo. También cambia en tusir, que sería la forma asturiana del castellano toser, valir y vertir. Estos son de los que incluso la gente, el castellano de Asturias, les usa. Está muy extendido el uso de valir y de vertir. Pero la forma correcta en castellano es valer y verter, la segunda. Luego hay de ellos, los últimos que vos pongo, lo que funcionan en dos. Tienen las dos variantes, una en cada conjugación. Veis que tenemos tanto. Bueno, yo esto os tenía puesto el cuadro en algún sitio. Vale, xoncer y xuncir tenemos per un lado, que lo tenía por aquí, pero para... A ver... Bueno, sabéis más o menos lo que hay, ¿no? Pero bueno, por si acaso os lo pongo aquí arriba, no mires todavía lo otro, que estoy yo para más tarde. Pero bueno, xuncir sería esto, asuntar dos vaques o dos hues col xugo, esto que ya se fai solo en festivales etnográficos, pero bueno, que se hacían antes, pero también nos vale para usar para cuando asuntamos cualquier otra cosa. Pues mira, y la segunda acepción tiene un uso más amplio, que el de asuntar dos vaques, y asuntar una cosa con otra, una persona con otra. Valnos genéricamente, no tenemos por qué estar falando de vaques cuando falamos de xuncir, ¿de acuerdo? Y bueno, luego, asuntar los palos del manal con xugo, el manal, bueno, son estos ases, vamos a decir, del carro, por eso se llama manal. Mecer bien una sustancia con otra, mezclar, o sea, todo tiene el sentido, sentido de xuntura, ¿no? Lo de xuncir. Bueno, esto está relacionado. Y bueno, familiarmente también se entiende bien esa deriva semántica, pues llevase bien o mal dos o más personas, tener trato malo o bueno. O sea, estos no xuncen bien, porque se lleven fatal, ¿vale? Pues y otro de los usos que podemos dar. Y de lo demás, ya lo miramos después. Porque esto venía a cuento de texto posterior, de un cuadro posterior que vos tengo puesto. Seguimos con estos verbos que cambian. Francir, acordemos que quiera romper, cascar. Francemos un huevo, o francemos cosas, cuando hay algo duro que se escacha. Sería cuando usamos este francer o francir. Y una manera, no es tan genérico como romper,
sino que hay que romper de cierta manera, cosas que son duras y se escachan, como pensáis, por ejemplo, en una cáscara de un huevo, por ejemplo. Eso, cascar sería en castellano, tiene más ese sentido de cascar, si vos das cuenta, y es más concreto que lo que tiene romper, que romper puede romperse cualquier cosa y de muchas maneras, ¿no? Demer y dimir, que quiera dar con una vara al árbol, para sacar el fruto, o agitarlo, no dai con una vara. Era más bien eso, dar golpes así con una vara a un árbol para que caiga la fruta, o de otra manera, hacer que caigan los frutos de un árbol dando golpes con una vara, o que es lo mismo, o dar golpes con una vara en general. Eso es dimir, demer, y también yo había gente en cursos que tengo dado, no sé si era Carmen, la de Yastres, que también lo usaba con ella, yimir, pero bueno, vamos a quedarnos con este demer y dimir. Como veis, también se puede conjugar de las dos maneras. También añadir y añadir, que sería el añadir del castellano, y reñer y riñir. Podemos usarlo también de las dos maneras, o bueno, usas de las dos maneras, no podemos, esto no estamos hablando de normas, aunque esto sí que es normativa, pero bueno, dice de las dos maneras. Vale. Esto respecto a las conjugaciones y respecto a ciertos cambios que se dan en el castellano. Ten en cuenta que no es solo el infinitivo, el resto de la conjugación va acordes, de esos verbos va acordes con la conjugación en la que están acordes con esto que os pongo del infinitivo. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver un poco ya en general las formas de lo que es la conjugación. Sabemos que estoy un poco árido, espeso, velo todo así de repente, pero bueno, vamos a verlo fijándonos un poco, más que nada, parto de la base de que conocéis más o menos el castellano bien. Entonces, vamos a ver un poco las diferencias que hay con el sistema castellano, más allá, acuya de esta diferencia fundamental que es que no hay tiempos compuestos en el sistema asturiano. Bien. Entonces, estos serían los de la primera conjugación en falar. Ya veis que, bueno, las terminaciones vienen a ser muy parecidas a las del castellano, Falo, fales, fala. Falamos, ¿qué cambia? Pues bueno, que se cierren estos vocales de as en es, como pasa también en los femeninos plurales, etc. Sabes que hay un rasgo casi general en la evolución histórica del asturiano. Entonces, en cuenta de hablas, el castellano tendría esa terminación en as, el asturiano va a tener una terminación en es. Tú fales. Y lo mismo, ellos falen. ¿Veis que aquí cambia la vocal de la desinencia? Acordáis que los verbos tienen raíz, que es la parte primera del infinitivo, sin este ar, er, ir, y luego la desinencia, que es la parte que va cambiando del verbo, aunque eso vamos a verlo en la clase siguiente. También hay un montón de verbos irregulares, los cuales también cambia la raíz, pero de mano vamos a quedarnos con estos verbos regulares. Bien. Esto respecto al presente, ¿veis? Y el imperfecto, pues veis que tiene formas también muy parecidas a las del castellano, cambia también estas formas con que aquí además veis que son opcionales. Falábamos o falábemos, falabais o falabais, Lógicamente, aquí en este caso, estas formas falábemos, falabais serían las formas más propias del centro. Para el pretérito indefinido, fijáis, son más cercanos realmente a cómo eran estas terminaciones en latín. En castellano tiene una evolución diferente, y el asturiano aquí en este caso ya más conservador. Falé y luego falasti o falesti. Admite estas dos formas, y falastis o falestis. Pero ya veis que en estos casos no tienen ese diptongo decreciente eis, hablasteis que tienen en castellano. Hay nada más una vocal. Vale. Y luego lo que os decía, este pluscuamperfecto, pues las formas que tiene son falar, el tipo falara o falare. Vamos a ver cómo en la segunda, aquí lo que cambia es la vocal temática, pero bueno, básicamente funciona de la misma manera. Bueno, esta diferencia también lo hay, por ejemplo, en el pretérito imperfecto del castellano, entre la primera y la segunda y la tercera, que la primera tiene esas formas en aba, abas, etcétera, y aquí tiene formas en ia, pero eso pasa también en castellano. Yambía, yambíes, con esa es la terminación, sería lo que tiene un poco de diferencia. Yambiamos o yambiemos, yambíes o yambíes, ya ves que más o menos la situación es la misma. Cambia la vocal temática, pero las terminaciones vienen a ser las mismas. Aquí, en esta segunda, lo que se da y la opción, hay una doble opción y es muy común en ellos sitios, en cuenta de estas formas igual más generales, yambisti, estas formas de tipo yambiesti, y en cuenta de yambimos, yambiemos, yambistis y yambiestis.
Pronúnciase asina, de unha tacada. Llambiemos, non veáis unha tilde ou un hiato aí, sino que se pronuncia como diptongo. Llambiemos, non llambiemos, que igual estáis máis avezaos a hielo con diptongo. Bien, y luego lo mesmo, estas formas dobles, llambiera o llambiere, para el pluscuamperfecto, que vamos a ver después que para el subjuntivo son lo mismo. Bien. Y vamos con la tercera, que nos tenemos de ejemplo apurrir. Acordáis, apurrir, poner de aquí en un sitio donde salgamos con la mano, alcanzar con la mano, les mesmes manes, y llevar de aquí a un sitio, tengo que apurrirlo a casa antes de ir a xintar, dar o regalar, pegar o dar un golpe, también se usa para cuando pegues a alguien, voy a apurrirles a apurrirles, pegar, dar golpes. Y alguien que lleve en vano apurrida, que está igual y menos conocida, y apayabrao o zarrao un trato. Este trato ya está de mano apurrida. Ya se dieron la mano, ya pesearon el trato. Esto así como se firmaban en antes los contratos. Bien. Como y este indicativo de apurrir, como vimos, pues bueno, lo mismo. También tiene estas formas dobles que veíamos en la segunda, tipo apurristi o apurriesti, apurrimos o apurriemos, apurristis o apurriestis. Depende de la vuestra zona, estaréis más familiarizados con unos o con otros. Y bueno, lo mismo, va muy parecido a lo anterior. Es un poco perriba, pero ya veis un poco las diferencias que hay con castellano. Bien. Y vamos a ver cómo son el resto de formas. Para la primera, esto es el subjuntivo. Esta primera tiene estas formas así un poco especiales, aparte de que tú fales, acordáis esto, que esto sale en oraciones subordinadas, acordáis de cuándo se usa el subjuntivo, que tú fales, pero también hay una forma minoritaria, pero que sí que la incluyeron en la gramática, que tú falas, de subjuntivo, no de sujeto, y lo mismo falen y falan. Bueno, yo con que vos quedéis con la forma de la izquierda ya de sobra, Lo mismo, el pretérito imperfecto, lo que vos digo, y igual que el pretérito imperfecto de subjuntivo, y igual que el pluscuamperfecto que acabamos de ver. Potencial o futuro, bueno, antes líalo, ya veis, es que a mí también me tienen una cabeza yoca con estas formas. El potencial, bueno, lo que os decía, el potencial, llama aquí, que sería el futuro, lo que más tradicionalmente se conoció como futuro, pues falaré, falarás, falará, falaremos, falaréis, falarán. Acordéis que este futuro en asturiano tiene un sentido más de probabilidad que de futuro, para lo que lleva la probabilidad de un fecho en el futuro, úsase la perífrasis dir más infinitivo, el concello va a ser mañana. Eso oye que va a ser mañana de xuro y el concello será mañana o será mañana. A lo mejor no estoy seguro. Notáis el matiz. Por lo tanto, por eso oye más apropiado llamarlo potencial que futuro, porque no expresa la potencia, pero no lo que se va a dar en el futuro de fecho. Lo que se va a dar en el futuro de fecho expresase mediante esta perífrasis dir más infinitivo, sin la A que tiene el castellano. Bien, y luego este condicional, falaría, falaríes, falaría, falaríamos o falaríamos, también este formes en es, falaríais o falaríais. Y, a ver que vos lo pueda subir. Y bueno, el imperativo, fala, el singular, y acordáis de estas formas del imperativo, esto ya lo vimos otros días, el imperativo plural siempre con esa desinencia en i, falai vosotros. Y bueno, las formas no personales, falar, falando, las terminaciones son igual que en castellano, y luego el participio, que funciona como un adjetivo, y como tal tiene masculín, femenín y neutro. Falau, falada, falao, falaos, falaos, faláis, perdón. Y acordáis de sí, acordáis siempre que todo no hay D, una D que había anteriormente en la evolución, pero todas las formas pierden esa D intervocálica quitando el femenín. Falau, pero falada. En la D, en la escritura, porque ya sé que muchos de los vuestros tones, la mía también, esa D no se pronuncia tampoco, pero para la normativa, pues pasó a la normativa, pues ¿por qué? Porque en el oriente y en el occidente sí que se pronuncia y en realidad y más general. Entonces, bueno, está ahí la forma, en el acuerdo al que se llegó para escribir estos participios. Falau, pero falada. Y luego las otras formas también sirven. Falao, falaos y faláis. Bien. De la tercera, pues bueno, ¿veis? También las diferencias aquí cambian a más. Lo que os digo, la vocal temática. El pretérito imperfecto igual que el pluscuamperfecto. Bueno, veis que tampoco hay gran complicación.
Fixaivos en este imperativo Jambi, el imperativo aquí en la segunda y la tercera va a ser con I, y la forma con I también, digo, la singular, y esta terminación en ei para el plural. Jambi tú, jambei vosotros. Y vamos a ver cómo y en la tercera. Uy, esto salió más pequeño. Voy a ver si lo engrando un poco. Bien, veis, igual, apurra, apurra, sapurra. Aquí solo estaba este matiz extraño en el presente de la primera conjugación, estos formes que tú falas, para el subjuntivo, pero bueno, el resto, ya veis que en un presenta, si conocéis lo del castellano, pues está muy relacionado. Solo se adapta un poco a las formes, a la fonología del asturiano. Y apurri, y aquí esto ya, estos dos y seguíes, fixaivos en esa forma del imperativo, apurrí vosotros, estos dos is seguíes, que desde una perspectiva castellana pueden parecer extrañas, pero que son totalmente posibles y correctas en asturiano. Acordáis que en esta forma, apurrí, el acento recae en la primera i. Porque en realidad ya un diptongo, pronuncias en dos sílabas. Bien. Dicho esto, vamos a ver, vamos a intentar practicar, vamos a hacer, porque queda ya, bueno, queda media horina. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de traducción, como podáis. La gente que sois más nuevos, tampoco lo vamos a poner todo perfecto. Pero bueno, vamos a ver, intentar con estas equivalencias que vos les voy a poner otra vez, para que vos sea más fácil. Así tenéis la chuleta. Bueno, pongo vosles después para mientras hagáis el ejercicio. De momento sacáis, bueno, voy a poneros un poco esta primera tabla de, bueno, un poco no, voy a poneros esta primera tabla de equivalencias que vos puse al principio. Pero bien, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Sacamos la libreta y apuntamos la frase castellana. Vamos a ver cómo quedaría en asturiano. La primera ya te había sido cuando se lo trajeron. La segunda, tenías que habérnoslo enviado la semana pasada. La tercera, yo ya habré terminado el almuerzo cuando tú llegues. Y la última, ¿qué habrían pensado ellos en mi situación? Vamos, cuando les tengáis, bueno, vais escribiéndomeles en el chat y miramos a ver qué tal nos va. Mientras lo pensáis, bueno, sabéis que podéis consultar con el ordenador, en el diccionario general de la lengua asturiana, etcétera. Podéis consultar los diccionarios y voy a dejaros para que consultéis estas equivalencias a ver cómo vos entonces con esto más o menos podéis calibrar las opciones que hay a la hora de tornar, si tenéislo ya todos apuntado. Vale, pues voy a poneros otra canción del asturiano Muévese, que ya estoy recopilatorio del 96, perdón, del 97, que yo por lo menos escuchamos mucho la miopandilla de collacios. Bueno, era un recopilatorio que hizo la Guañaz, la discográfica que tenía Xune de Dixebra en aquel momento, nos que pidió colaboración para cantar en asturiano a grupos de todo el panorama, más bien rock, también de algo de folk estatal. Entonces, bueno, uno de los que participaba y era, por ejemplo, Los Enemigos de José L. Santiago con este tema de Señor Correcto. Voy a poneroslo para mientras hacéis el ejercicio y di avisándome cuando acabéis. Los Enemigos.
en bon espeu tu, però non sé da che fede per mal, vale un momento non altro infesto, agora al señar non c'è chi a falar, che fizo mal, che fizo mal, che fizo mal, che fizo mal. Non tuvo muy reuto, señor correuto, da que fizo usted mal, vale un momento, non altro infesto, agora señor, non c'è chi a falar, que fizo mal, que fizo mal, que fizo mal. Que fizo mal. Anta noche yo pasé per la tua casa Margarita, anta noche yo pasé per la tua casa Margarita, in ella dice me toma que ella non pare esperir, in ella dice me toma que ella non pare esperir, que non te vieron per allí, dende falla más de un mes, que non te vieron per allí, dende falla más de un mes. Ay Margarita, 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 ay Margarita. Anta noche yo pasé per la tua casa Margarita, anta noche yo pasé per la tua casa Margarita, in ella dice me toma que ella non pare esperir, in ella dice me toma que ella non pare esperir. Siempre estás bailando ragamuffin y ska, siempre estás bailando José Ripiao. Ay Margarita, 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 ay Margarita. Eso veo, lo bueno, contestó Ángel. De momento nada más. Peri, peri, viene el mio collacio y esa chimenea que ha rayado y empaciendo ese y trae lo que me presta y es que el mio collacio sí que ya enrollado de pie cambiando 6 meses
Bien, pues vamos con ello. Lo que os digo, para luchar un poco contra este retardo, mientras me escucháis a mí ya ahora explicar la primera frase, vais poniendo la segunda. Y así vamos bien a tiempo, ¿eh? Y sucesivamente, ya pues lo voy diciendo. Entonces ahora escribísme la segunda y yo ya les tengo para cuando acabe de explicar esta primera. Bien, vamos a ver con las soluciones. Quito vos las equivalencias. Esto ya era para más tarde. La peñera, así como se llama ese aparato en asturiano, que ya no sé si me dará tiempo. Vale. Bien, aquí tenemos las soluciones. Vamos a ampliarlo un poco, que no les veáis todos del tirón, para ir per partes. Ampliamos un poco, así nada, vale. Bien, bueno, usamos nada más la parte de abajo de la pantalla. Bien, ya veis, la primera ya te había sido cuando lo trajeron. Bien, de algunos usasteis aquí, ya sabéis que el irse en castellano, la manera más normal de decirlo es marchar, en asturiano, y sin pronome, de usado de manera no pronominal. Bien, aquí podíamos usar el tener, ya tenéis marchado, ya veo que lo pusisteis. De hecho, la mayoría lo pusisteis. Pero realmente, lo que os digo, estas formas en marcharas o marchares son totalmente equivalentes de fecho a el habías ido en castellano, perdón. Con lo cual aquí valdríamos con la forma simple. Sin más, porque en la forma verbal, en el pluscuamperfecto del asturiano marcharas o marchares, ya te ha incluido ese contenido de anterioridad. Cuando yo lo formulo así, ya marcharas, cuando lo trajeron, ya implica el uso de ese tiempo verbal, ya implica que el fecho de marchar diose anteriormente a cuando lo trajeron. Entonces, aquí no vos faría falta, por ejemplo, la forma contener, porque ese matiz de anterioridad que expresa esta perífrasis ya va contenida en la forma verbal. Pasa un poco como con el presente y el pretérito perfecto simple. Para este caso. Vamos a ver el resto. La siguiente. Aquí sí que igual nos pide un poco más el auxiliar. Tenías que habernoslo enviado hace mucho tiempo. Bien, podemos usar la forma simple. Tenías que enviárnoslo cuanta ya, acordemos que hace mucho tiempo. Podemos usar también una estructura semellada. De hecho, en asturiano podemos usar incluso 3 verbos distintos. Para este hacer de aquí podemos usar va mucho tiempo con el verbo dir. Podemos usar hay mucho tiempo con el verbo haber, y podemos usar también el verbo facer, fai mucho tiempo. Las 3 son válidas. Y luego también tenemos, si vos acordáis, cuando vimos los adverbios, todas estas formas de tipo cuanta ya, a mucha ya, a vena ya. La más conocida de todas ellas es cuanta ya, que ya es la que vos puse, bueno, porque para ponernos un poco la que igual más conocíais. La semana pasada, madre, vale, aquí yo puse, bueno, no vos lo cambié en la proporción, vale, bien, la semana pasada se diría, este fue un cambio, sí, vale, fue un cambio que yo fixe mientras estaba haciendo el ejercicio y quedó en la solución 1 y vale, perdona, y de paso expliquemos y ya vos di la vara otra vez con lo del cuanta ya, vale, la semana pasada y era, de acuerdo, pues sí, la semana pasada,
Perdón. Bien, sería la selmana, ¿eh? Acordabais, esto justo lo vimos la semana pasada, selmana. Bueno, de paso repasamos hace mucho tiempo, pero bueno. Para el caso, para las formas verbales, pues aquí sí que podríamos usar unviánoslo, teníais que unviánoslo la semana pasada, y si queremos matizar esta anterioridad aquí, teníais que tenerlo unviado la semana pasada ya. También podemos usar les dos, dependiendo si queremos matizar más o menos, de las dos maneras sería válido. A ver, espero que en la siguiente no tuviera fecho ningún cambio. Yo ya habré terminado el almuerzo cuando tú llegues. A ver, de esta todavía no me pusisteis nada. Acordáis, bueno, almuerzo en castellano y la comida del mediodía. Cuando queremos especificar la comida del mediodía en asturiano y en la xinta, solo la del mediodía. Xintar y comer a mediodía, no podéis usar xintar cuando lo hacéis en otras franjas horarias. La xinta y nada más la del mediodía, que de algunas veces la gente extiende el uso por asturianizar, que hay una intención muy buena, pero la gente extiende el uso a contextos no es que no es xintar, sino que es comer en un sentido más general. Bien, tendré acabado, tal como lo pone Chris, pues está bien, perfectamente. Tendré terminado, también podemos usar terminado, pero yo verdad que acabado y es más natural. No, ya terminaría, no, sería más bien, yo ya tendré terminado, o tendré acabado, la xinta, porque el almuerzo, veo que María me pone almuerzo sería, en asturiano sería el desayuno, la primera comida del día. O segunda, porque antes puede ser la parva también, o bueno, la comida, la primera o la de media mañana. Podría ser, 11, bien. Entonces, bueno, aquí puse boxinta, pues bueno, para que recordaréis el término, que es el que se usa para la comida del mediodía. Y aquí podemos usar, ya terminaré la xinta cuando tú empieces. Bueno, aquí si no ponemos, dais cuenta que vale, podemos y en el contexto podría entenderse, pero si queremos que quede claro que este acto de terminación de la xinta y anterior a este cuando tú llegues, aquí sí que hay un pequeño cambio, bueno, cuando tú llegues, está claro. ¡Ay! Eso pásame por andar siempre cambiando las cosas. Bien, yo ya tendré terminado la xinta cuando tú llegues. Si queremos expresar que quede claro que ya está este fecho terminado cuando el otro llegue, sí que tendríamos que usar mejor esa perífrasis con el verbo tener. Porque dais cuenta que si yo simplemente digo yo ya terminaré cuando tú llegues, pues puede ser el fecho simultáneo a la llegada, por ejemplo. No tiene por qué estar acabado. Por lo tanto, a veces sí, si necesitáramos expresar ese matiz, verbo auxiliar con tener. Aquí para este caso yo puse vos les dos, pero sería más correcto, o sea, más matizado la traducción si lo hacemos con la perífrasis del verbo tener. Porque, lo que os digo, estaríamos dando ese matiz de anterioridad. Bien, ¿y qué habrían pensado ellos en mi situación? Pues, para que veáis un poco la diferencia del uso. Bueno, acordáis, espero que tengáis bien el posesivo, que también lo vimos va poco. Na mi situación. Ellos na mi situación. Puedo estar refiriéndome a un pasado o a un futuro. No especifica. Para dai, si necesitáramos, porque el contexto nos lo pidiera, dai ese matiz de anterioridad a la mi situación, pues tendríamos que usar también esta forma auxiliar con tener, que tendrían pensado ellos na mi situación. Sería la forma más ajustada de decirlo. ¿Cortóse? ¿Otra vez? No sé si pasaría como la otra semana. Córtase un cachín y yo no sé si vuelve a emitir otro vídeo o tenéis que dar igual a actualizar. Sí, a mí ponme emisión reanudado, como si se hubiera parado un momentín y luego sigue. Porque yo no sé si el otro día me ficho otro vídeo o bueno. En principio vale, va bien, Bueno, estamos llegando al final. Quedóme un montón de cosas. Pues hoy voy a mandaros deberes porque quedarme un ejercicio para hacer, pero claro, quédame también para explicar pues más cosines del verbo que vos tenía preparados, sin los cuales no podéis hacer el ejercicio. Entonces, a ver. Bueno, y que ya no me va a dar tiempo a verlo ahora en 10 minutos.
Tengo más frases de deberes. Si acaso podéis apuntarles ya, y así en este tiempín que nos sobra. Aparte de estas frases que vos puse, tengo 4 más que, mira, estos vais faceles para casa. Si me les queréis mandar por escrito, si no, con que les tengáis preparados. Pero bueno, estos facéisles para el martes que viene. Voy a poneros otra vez la folla donde tenía el ejercicio. Vale. Pero esto ya es la solución. Vale, aquí está. Bien, estos serían los 4 primeros. Y tenía también preparados estos otros 4. Así que, si les apuntáis, pues seguimos repasándolo la semana que viene. Porque quería daros otras cosas. Bueno, tenía previsto también daros otro tipo de fenómenos que se dan más concretos, la conjugación verbal. Pero bueno, dejámoslo aquí. En esto primero de las equivalencias, que yo lo más general y como introducción está bien, y va a ser con lo que sigamos la siguiente clase con otro tipo de cuestiones que afecten a la conjugación verbal. Entonces, bueno, apuntáisme estas frases, mandaremos un mail también para recordárosles y seguimos con ello la semana que viene. Entonces, bueno, esto del timing también fue que se alargó la cosa con David Guardado, pero estaba muy interesante lo que nos estaba contando. Espero que os haya prestado. Y mira, justo ahora se despertó el gatín para despedirnos. Pregunta Nere que situación también puede ser xeito. Bueno, xeito y más bien manera, ¿no? En un sentido más general, como para una situación que tiene un matiz temporal. No se usa tanto, pero bueno, sí que tiene mucho uso, que supongo que lo conocerás de eso miedo y te darás cuenta. En este caso, ¿qué pensaría en ellos en el mío xeito? No, en ese caso no me suena que pueda tener ese significado. Entonces, nada, vamos apuntándolo y voy a despedirme con la gatina. Y que miráis qué cocina, cosa más guapa. Y un bebé, pero total, Trajimoslo la semana pasada de Colla, del Infiesto, para que nos cuide un poco la casería. Y como también vimos la serie de Tiger, y acaba de despertar de la siesta y ahora ya se pone a entamar falcatrues. Está en cuanto, ahora está todavía un poco torpe, pero en cuanto dentro de un par de semanas seguro que ya nos destroza la casa, va a destrozarla entera, ahora que la estamos montando curiosa. Pero bueno, después seguro que nos falla también una función contra todos estos animales roedores que ataquen la huerta. Entonces, bueno, con Miss Keating, la gatina de Colla Piloña, despídome hasta la semana que viene. Ya será la gata un poco más grande. Ya estas últimas clases voy enseñándoos cómo va creciendo también, ya que tengo este juguete en casa. No, los animales no son juguetes, pero bueno, es que y tan guapina ahora. La verdad que estamos flipaos con ella. Yo llevaba desde guaje sin tener un gatín así pequeño en casa. O sea que estamos aquí con ella enseñándola un poco. Bueno, pues nada, gatines de por medio, que siempre yo guapo. Despídome hasta la semana que viene. Ya os mando si eso las frases estos escritos para que les tengáis. Y entamamos con ello. Seguimos con los verbos entonces la semana que viene. Un saludo a todos y hasta el martes que viene.